Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, viernes 18 de julio, y como en los 90 se privatiza AISA, lo anunció hoy el gobierno, los Menem bajo sospechas de corrupción y crisis laboral en distintos puntos de la Argentina. Muy parecido a los 90, volvieron los 90, este fin de semana vuelve el público visitante, pues en realidad no es de los 90, pero sí de alguna forma todo nos recuerda a épocas pasadas. Mientras tanto, amigos, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Hoy el gobierno anunció que inicia el proceso de privatización de AISA. Lo anunció Manuel Adorni en conferencia de prensa. Venderán el 90% de las acciones y el Estado perderá el control de esta empresa estratégica. Así lo comunicó este mediodía en Casa Rosada el vocero presidencial. En primer lugar, comunicarles que el Gobierno Nacional tomó la decisión de iniciar el proceso de privatización de AISA. De esta manera se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa, actualmente por supuesto en manos del Estado, a través de un esquema mixto que combina una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores. Bueno, esa es la medida anunciada hoy por Adorni. Argumenta que esta decisión busca resolver los problemas de infraestructura, la carga financiera que supuestamente representa la empresa para el Estado. Sin embargo, esta medida de ninguna manera puede garantizar un buen servicio para la comunidad. Ya lo vimos, ya pasó, ya sucedió. Adorni justificó la privatización señalando que desde su estatización, allá por 2006, con Néstor Kirchner como presidente, AISA requirió aportes económicos significativos por parte del Estado y que mostró un deterioro en su infraestructura, además de, dicen, un aumento en su plantilla de empleados y la morosidad de los usuarios. Ese es el argumento central, o al menos el que explican desde el gobierno. Pero los informes de la propia gerencia de AISA contradicen estas afirmaciones. En 2024 la empresa alcanzó superávit gracias a un aumento en las tarifas, lo que el gobierno utiliza como argumento para justamente atraer a inversores al presentar a la empresa como una inversión rentable. O sea, dicen que es deficitaria, que por eso la privatizan, pero a los privados le dicen, venite que es superavitaria. Te conviene un montón, es un negocio, entonces la contradicción, ¿no? Cabe recordar que AISA fue entonces creada en 2006 tras la rescisión del contrato con la empresa privada Aguas Argentinas, que gestionó esos servicios durante del 93 en adelante, por eso la sensación de que volvieron los 90 también en esto, y acumuló denuncias por incumplimientos de estándares de calidad, falta de inversión, pésimo servicio, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Durante su gestión estatal, la empresa logró ampliar considerablemente el acceso a agua potable, a la red de desagües cloacales, beneficiando a millones de personas. Por supuesto, como toda empresa puede ser perfectible, mejorable, lo que sea, pero el argumento oficial realmente nos lleva de vuelta a esos discursos privatizadores de los años 90. Es el mismo relato, el mismo discurso, prometen modernización, prometen eficiencia en el servicio. Bueno, los antecedentes de privatización en este mismo caso, además, sí. Y en este país, con esta empresa, contradicen esas expectativas formuladas por el gobierno. Esta decisión no es más que una nueva maniobra, la profundización del saqueo del patrimonio público, del plan de negocios que es este gobierno con el Estado. Hacerse del Estado para desarrollar un plan de negocios. Con la estructura del Estado a cargo de ese plan de negocios de Sturzenegger. El otro plan de negocio de Toto Caputo con el sistema financiero. Y después la otra pata importante de ese verdadero triángulo de hierro que es Patricia Bullrich, garantizando en las calles represión, persecución política y judicial a quien se oponga, sea crítico o de alguna manera intente enfrentar este plan de negocios que ha capturado el Estado. Bueno, cambiando de tema, pero también como en los 90, sospechas de corrupción menemista. Ah, con todo, ¿eh? No nos falta nada. Nada. No, pará que ahora tengo más todavía. Tengo más. Que te hace acordar a los 90. Un socio de Martín Menem fue contratado por Osprera, la obra social intervenida por el gobierno, según informa Maya Jastre-Blansky en el diario La Nación. Ah, esta es otra nueva. Esta es nueva. No es la misma de ayer. Es otra. ¿Osprera? ¿Qué es? De los peones rurales. De Guatre. Sergio Andrés Aguirre fundó la firma H-Tech Innovation
En agosto de 2024, meses después, fue contratado por la intervención del gobierno en la obra social de la UATRE. Es decir, el gobierno intervino en la UATRE y contrató a esta empresa Que justo había creado, mirá qué casualidad. muy recientemente. Muy Ah, recientemente. Bueno, Ah. porque lo ¿Qué que es tener sen- sentido de la qué sentido oportunidad. de la Exacto. La licitación pública por 4.000 millones de pesos, en la que resultó preadjudicada. ¿Cuánto es la- No, esta es la de la empresa de seguridad privada de los Ah, hermanos Martín Menem sí, para sí. proveer Ajá. vigilancia privada al Banco Nación. Bien. Lo que nos enteramos esta semana, Sí. no es el único contrato que puede rastrearse en el ecosistema menemista Ah, que bien. está hoy en el gobierno, Mira vos. entre la administración nacional, a cargo de Milei, Sí. ¿no? Pues todavía los Menem, todo lo que sea, pero acá el jefe es Milei, Karina Milei y demás. Sí, 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 y el sí. entorno de los Menem, del presidente de la Cámara de Diputados y también de Lule Menem, que también es funcionario. Un socio de Menem, en el rubro de los suplementos dietarios, obtuvo un contrato para brindar soluciones informáticas en Osprera, que es la obra social de UATRE, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, que está intervenida por el Poder Ejecutivo desde agosto de 2024. Esto que les estoy leyendo es lo que publicó hoy en La Nación Maya Janstreblansky, periodista del diario, autora recientemente junto a Manu Jove de la biografía de Santiago Caputo, ¿no? Sí. También. Sí, La sí, empresa H-Tech Innovation de Sergio Andrés Aguirre fue contratada por los interventores designados por el gobierno en Osprera para realizar distintos trabajos en los sistemas informáticos en la obra social, la segunda más grande del país. ¿Cómo trabajan en los sistemas informáticos la gente de Menem, eh? Se ve que se han especializado en eso. Sí, claro. ¿no? ¿Y este qué coso en qué era Bueno, socio? Aguirre es socio de Menem en la empresa TR Nutrition. En las de las barritas de Las- cereal, que claro. después avanzaron con otras cosas, pero era el de las barritas de ¿Te cereal. acordás de las barritas de energía cereales. que Menem regala en la Cámara de Diputados? Ah, papota y seguridad informática, es básicamente Nutrition. Es Claro. así. En su última declaración jurada patrimonial, el titular de diputados declaró ser el dueño del 50% de las acciones de esa firma, que fue constituida en 2019 y que se dedica a la importación y comercialización de todo tipo de productos y suplementos orgánicos, naturales, dietarios. Pero es un socio de Martín Menem contratado por Osprera, que es la obra social intervenida por el gobierno. Esto se suma entonces al caso de estos días, que inicialmente, entiendo, los primeros en contarlo fueron en A24, Wiñaski y Ortelli. No, Ortelli es el otro. No, el otro pibe, no me Bueno, acuerdo el nombre ahora. Que me disculpe, pero justo ahora se me borró el nombre. Ah, el rubiecito, sí. Sí. No sale. Fioriti, Santiago Fioriti, Fioriti. Fioriti. Ese, gracias Mati. La empresa de seguridad Tech Security pertenece a la familia Menem. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín, la integró durante mucho tiempo hasta que justamente le cedió parte de sus acciones a sus hermanos, a Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián Menem. Ah, La compañía tiene negocios históricos desde hace rato Sí, con el bueno. fútbol y también se quedó con contratos con el Estado, pero ahora se conoció que acaba de renovar un contrato millonario, una preadjudicación en principio, que embolsaría 4.000 millones de pesos para darle servicios de seguridad al Banco Nación. Es Sí. familia muy directa, me parece. Para mí lo que pasa es que son muchos, ¿sabes? Es Yo casi sé que como son muchos tantos los Menem. y que se dedica más o menos a lo mismo. que Pero entonces, me parece que casi eso a veces con- sin querer terminás dándole un Me contrato a tu parece que familiar. eso configura delito. No, yo no soy No lo nadie sé, para no lo sé. decirlo. pasa que pero la fíjate. ley no decía que tenían que advertir que había algún tipo de relación hasta quinto grado De parentesco. Sí. de parentesco, y ellos son hermanos, digamos. Segundo grado es. Es decir, segundo sí, grado. Sí, por el primer grado es hijos, Hijo. padres, Le madres. sobran 3 grados, digamos. Sí, sí, nah, le sobran Se le grados. sobran grados, Le pero sobran muchos grados. grados. Este es un nuevo contrato por 2 años y tiene la posibilidad de ser renovado por uno más, etcétera. Bueno, al margen de lo estrictamente legal y lo que suceda en la justicia, hay que decir que Martín Menem es Primer anillo. primer anillo de Primer anillo. confianza de Karina Milei. Es el hijo de Eduardo. Claro, es el El hijo de Eduardo, Menem, el hermano de Carlos Menem. Exactamente. Digo, para si No, había si algún agarrás el árbol distraído. genealógico, No, y tenés Lule- para rato. Y Lula Son es hijo muchos- de Sharif. Lule es hijo de Sharif Menem Sí. y hermano de Martín, ¿no? No, Hermano no, Martín. primo de Primo Martín. y primo de Martín Menem. No, es un montón, chicos. No, Sí, sí. claro. Son Los- muchos los Menem y siempre Sí. tienen una afición por hacer Por negocios. por el trabajo público. Sí. Por Eso también. La dedicación le entregan horas de su vida. Pero no son castas, ¿eh? No. Cuidado, De ninguna manera. No, pero siempre ven oportunidades de negocio. Yo no sé qué hay acá, ¿no? Insisto, más allá de lo legal, a mí lo que me interesa entender es qué está pasando políticamente con todas estas informaciones, luego de que nos enteráramos que uno de los socios de Santiago Caputo,
el nuevo dueño de Flybondi, Ujú. un tipo muy vinculado a los servicios de inteligencia, Escaturice, había entrado un avión con un montón de valijas sin declarar. Sí. ¿No? Bueno, una persona muy vinculada a Santiago Caputo. Y un montón de informaciones que empiezan a aparecer de personas muy vinculadas a Karina Milei. Mirá. Yo no sé si ahí hay algo sucediendo o Vos no. decís que se están, Que las cosas no están bien es lo que por las propias fuentes del gobierno dejan trascender, se digamos. están Sí, tirando sí. con de todo. Y da la sensación de que se Ajá. está jugando algo ahí, Bueno. ¿no? Me Sí, parece. daría toda la impresión. Sí, Al porque- margen de cómo explica Javier Milei toda Sí. la ciencia ficción de la casta. Sería de y todas formas el todo famoso eso, nos están operando con la verdad. Nos están operando con la verdad. Sí, sí, en sí, todo sí. caso, sí, sí. Fue muy gracioso un tuit de la cuenta que se le atribuye a Santiago Caputo en el día de hoy diciendo: no puedo entender los que mandan a operar cosas por la prensa. Hace años que no lo puedo entender esto, ¿eh? Sí, lo vi. Yo, sí- Diría Patricia, Sí. ya lo vas a entender. yo esos tweets, honestamente, Ya no lo los vas a pongo porque yo de verdad, o sea, No más sabes allá- si es la cuenta, Yo qué sí. sé si la cuenta de Santiago Sí. Caputo te hacen, viste, le cambian la arroba y bueno, sabés, capaz estás diciendo, pero la cuenta que se le atribuye a Santiago Sí, sí. Caputo, que es como el predio que la AFA posee en Ezeiza, una forma de decir Sí, las sí, cosas. sí. Pero la cuenta que se le atribuye a Santiago Caputo, sí, había dicho eso. Sí. Muy interesante. Y 2 días antes, justo el día, digamos la tarde, el mediodía, antes de que salga la denuncia a la noche en A24, había dicho: estoy perdiendo la paciencia. Ah, sí, es verdad. Bueno, Bueno, cosas. tema de ellos, chicos, entonces, mientras tanto. Bueno, ya la perdió, evidentemente. Pero hay que prestarle atención a la denuncia real, digamos, que más allá de que Bueno, por qué eso. sea. Por eso, por Totalmente. eso. Totalmente. Bueno, hablando de los 90, hoy se cumplen 31 años del atentado en la sede de la AMIA que provocó la muerte de 85 personas y que dejó más de 300 heridos, uno de los atentados terroristas más impresionantes de la historia argentina. Por lo general no se considera el bombardeo a la Plaza de Mayo como un acto terrorista, pero es también uno de los actos terroristas más impresionantes de nuestra historia. Pero hace algunas semanas la justicia argentina resolvió juzgar en ausencia a 10 acusados. Hasta ahora hay que decir que no hay nadie, ni una sola persona, condenada por el ataque terrorista perpetrado aquí en la ciudad de Buenos Aires en 1994. Siempre que llegan estas fechas, no, la justicia se mueve en tono efeméride. Entonces, por estas horas hay ahí como una información dando vueltas sobre Milán y Sí, un montón de agentes militares. inteligencia del ejército en relación a la muerte de Nisman. Claro, Buah. militares que estaban relacionados con los servicios Pero, de inteligencia. viste que la justicia es muy como a veces como el periodismo, ¿no? Las Sí. efemérides Sí. los movilizan. Sí. Entonces, como que activan cosas. Necesitan ¿no? sacar algo. Claro. Sí, Bueno, sí. lo cierto es que hoy a la mañana estuvo Milei con Karina Milei y dijo brevemente lo siguiente. Que la gente los va saludando. Presidente, buen día. Una reflexión a 31 años del atentado. No vamos a parar hasta que se haga justicia. Javier Milei y Karina Milei estuvieron en el acto por los 31 años del atentado terrorista a la AMIA junto al ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Al lado, o sea, está Milei, Karina Milei a su derecha y a su derecha el actual ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, a quien le están recordando por estas horas muy fuertemente su pasado en la causa AMIA. Hay una tapa de Clarín circulando mucho del 9 de abril de 1997, título principal: detuvieron a Cunio Libarona por extorsión. La foto en la tapa de un joven Cunio Libarona siendo detenido. Dice la noticia: Cunio Libarona fue detenido por orden del juez federal Norberto Ollarvide, quien lo imputó de los delitos de coacción agravada y encubrimiento, por los que podría recibir una pena de hasta 10 años de prisión. También fueron arrestados Juan Pablo Bigliero, socio de Cunio Libarona, y Julio César Ballestero, empleado del estudio. Dice también la noticia que en el video que dio pie al escándalo, el juez Galeano, juez de la causa, Sí. aparece en una ambigua conversación con el primer detenido por el atentado contra la AMIA, Carlos Tejeldín. Tejeldín, claro. Cunio Libarona es el defensor del ex comisario, dice la nota de ese momento, Juan José Rivelli, procesado como partícipe necesario en el ataque contra la sede de la Mutual Israelita, donde murieron 86 personas el 18 de julio de 1994. Cunio Libarona estuvo en cana por obstruir, adulterar, por meterse en la investigación de qué ocurrió con los atentados de aquellos años. Sobre esto mismo, hoy, y muy oportunamente, Fabián Waldman le preguntó al vocero Adorni en conferencia de prensa. En primer lugar, consultarte uno de los involucrados en la causa AMIA, que estuvo preso justamente por ocultar información, fue el actual ministro Cunio Libarona.
Si podrías, me acuerdo que hay un famoso videoclip dando vueltas de Ginsburg, de esa época, haciendo futurología y diciendo que en el futuro seguramente Cunio Libarona va a ser secretario de Justicia, que era lo que decía en ese momento. ¿Cuál es la opinión? Bueno, no lo fue. ¿Cómo? Le pifió, no lo fue. No le fue porque era el cargo que existía en ese momento, pero la pregunta es justamente qué opinión le merece al gobierno que un copartícipe en el encubrimiento del atentado a la AMIA. Vos decís que el ministro Libarona fue un copartícipe. Sí, claro, no lo digo yo, lo dijo la investigación. Mira vos, me voy a poner entonces al tanto de cuál Estuvo- es la condena que tuvo. No tuvo Cunio condena, Libarona, fue anulada la porque causa, fue anulada la causa justamente por la cantidad Ah, ok. de información brindada por la CIDE, pero estuvo justamente preso por la causa. O sea que el ministro Libarona no pesa sobre él ninguna sentencia judicial. No, como sobre Ok. mucha gente que participó en algunas cosas en Argentina. Cuando y la después no- tenga, te responderé. Mientras que no la tenga, Ok. Bueno, más allá de la postura cínica, soberbia, la forma que ya conocemos Sí. de Adorni, no tienen respuesta. Porque el actual ministro de Justicia estuvo hasta las manos, fue detenido, fue en cana en su momento. Después, de alguna forma también sobrevivió producto de las mismas herramientas que lo han llevado a donde está hoy, de alguna forma, ¿no? Sus vínculos y demás. Y ordenaron en aquel momento la liberación, no está procesado, como no hay nadie, absolutamente nadie. Pero en definitiva, no tienen explicación de la hipocresía de tener en el acto de la AMIA, parado al lado del presidente, al ministro de Justicia, actual ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. A las autoridades de la AMIA tampoco les se ve que molesta, no les generó ninguna Pregunto, contradicción. No, perdón la pregunta, pero... No, en principio no les ha generado ninguna contradicción, no han dicho nada, ni han repudiado de ninguna forma, al menos institucionalmente, la presencia de Cunio Libarona en el acto de la AMIA. O sea, no al menos por Qué ahora, curioso. que yo sepa. Al margen de que es el mismo gobierno que reivindica a Menem, ¿no? Y que venimos a contar ahora de lo que está sucediendo con la familia Menem en el actual gobierno. El gobierno que le volvió a poner CIDE a la CIDE, tal como se llamaba en aquellos años 90. Sí. Y la participación que la CIDE tuvo en el encubrimiento del atentado. Bueno, Y la figura del Tata Joffre también metida Claro. en la CIDE actual, el primer secretario de Menem. ahora, ¿de qué forma entonces no van a parar hasta que se haga justicia? Es realmente bastante difícil de entender, ¿no? Cambiamos de tema, pero como en los 90 también, masacre laboral en la industria. Presten atención a un par de noticias solo de las últimas horas. Vamos ahora a Río Tercero, provincia de Córdoba, con 120 despidos, ahora en un parate por la conciliación, pero que están ahí a tiro. En Petroquímica, la ciudad de Río Tercero está en estado de alerta. Si finalmente se ejecutan esos puestos, habrá significado la reducción del 60% de su planta de personal, que pasaría de 375 a 155, con 2 tandas de despidos. En octubre del año pasado fueron desafectadas 100 personas y ahora están ahí pendiendo de un hilo otras 120. El sindicato de químicos calificó la situación como una masacre laboral y económica para la ciudad. Diana, acá estamos en Río Tercero, en la puerta de esta fábrica petroquímica que está atravesando una situación terrible, que los trabajadores no saben qué va a pasar mañana o en horas, podemos decirlo. Recién escuchaban los testimonios y lo tengo acá al lado a Guillermo, que fue despedido, que recibió el telegrama de despido. Despedido nuevamente, porque esto no empezó el lunes, sino que vienen con esta situación desde octubre del año pasado, y estamos acá con todos los chicos también, delegados gremiales que están apoyando y haciendo la lucha, como Lucas y todos los compañeros. Bueno, Guillermo, ¿cómo están atravesando? Recién escuchábamos tu testimonio, esta situación, y que nuevamente recibís el telegrama de despido el día lunes. Sí, bueno, con mucha incertidumbre. En el caso mío, a mí me despiden. Yo hasta el año pasado trabajaba en la planta de hidrocarburos, la cual cerró. Ellos en el telegrama aducen que mi despido es porque cerró la planta de hidrocarburos y que porque había sido despedida la totalidad de mis compañeros. Bueno, cierre de empresas, despidos, ¿no? Lo que se ve en distintos puntos del país y que rememora para muchos que vivieron los 90 las mismas imágenes, ¿no? Los trabajadores en la puerta de la fábrica, sin respuestas y en este caso además siendo ignorados también por las autoridades políticas, ¿no? Ahora,
Novedades en el caso Vialidad o en la situación de los trabajadores de Vialidad. El gobierno va a apelar el fallo. Viste que ayer nos enteramos que hubo una disposición de la justicia que suspendía la disolución de Vialidad y que le impide al gobierno despedir personal. Y era cantado que el gobierno iba a anunciar la apelación. Bueno, esto lo hizo hoy también el vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó hoy que el gobierno va a apelar la suspensión del decreto firmado por Milei que determina la disolución de Vialidad Nacional y no solo la situación de los trabajadores, sino todo lo que Vialidad Nacional significa para, por ejemplo, el mantenimiento de las rutas que están totalmente abandonadas en toda la Argentina. Y le ordenó la justicia al gobierno abstenerse a hacer cualquier modificación con el personal que cumpla tareas, al menos mientras tanto. El gobierno va a apelar, veremos qué decide la justicia. Pero también la justicia, esto lo venimos contando, en otro caso, le vuelve a poner un freno a la motosierra del gobierno y ordenó la reincorporación de los 117 despedidos de corredores viales. Un fallo de este jueves, emitido por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ordenó la reincorporación de estas 117 personas que habían sido despedidas en abril por la empresa Corredores Viales Sociedad Anónima, despidos ordenados por el entonces ministro de Transporte, Franco Mojeta. Bueno, los trabajadores van a ser reincorporados, Mojeta está fuera del gobierno, ¿no? Sí. También. Como las cosas, ¿viste? Mira. Las cosas tienen su curso. Se llegan. Tiene su curso. Esto lo digo sobre todo para los que hoy, desde el gobierno, son muy cancheritos creyendo que eso es así para siempre. Sí, que después que la historia pega la vuelta, ¿eh? Mucha soberbia están desparramando. Claro. Después la historia por ahí pega me guardaría un poquitito. En algún momento se termina, sí. El despoder es muy cruel, las vueltas de la vida... No te digo ni siquiera el karma, si crees o no en el karma. Las vueltas de la vida. Nunca se sabe. Todos los trabajadores deberán ser reincorporados, es lo que señaló el sindicato de peajes, el SUTBA, Sindicato Único de Trabajadores de Peaje y Afines, el gremio que nuclea a los peajistas, fue el que judicializó la determinación que ahora terminó con el fallo de la Cámara. No es viste que venimos contando distintos fallos, no solo en términos laborales, sino también en materia, por ejemplo, de persecución en redes sociales, como el caso de Ian Moche de estos días y demás. Pero en materia laboral hay todavía algún sector de la justicia que reacciona ante las demandas de los trabajadores. Hemos visto varias en el último tiempo y esta es una más, que de alguna forma indican que, además de la lucha en las calles, además de la lucha sindical, además de la resistencia, las movilizaciones, las protestas, todavía sirve también, es un dato, que todavía sirva ir a la justicia para tratar de frenar en parte algunas de las medidas del gobierno. Ya la justicia, por ejemplo, había suspendido el decreto de Milei que disuelve Vialidad, como venimos contando, pero ordenó y obligó también a la empresa Shell a reincorporar a un trabajador despedido en DocSud en el último tiempo. Tampoco Milei va a poder limitar el derecho a huelga por decreto, que era lo que había intentado también. En ese caso la presentación del amparo fue de la CGT. Y ahora, ¿se acuerdan cuando incluso la justicia eliminó o frenó el decreto de Milei que eliminaba el Día del Trabajador del Estado? Sí. Bueno, viste que hay, si vos observás y acumulás, hay muchas medidas de algunos sectores, algunos juzgados muy específicos, jueces y demás, que de alguna forma intentan ponerle un freno a la motosierra de Milei. Pero el modelo económico, el plan de negocios de Sturzenegger, Caputo, Bullrich y sus sponsors, está teniendo un impacto muy real, concreto, en el aparato productivo y en la vida real de los trabajadores. Vean este caso. La fabricante de Siempre Libre, Carefree y Johnson's Baby cierra líneas en Pilar y pasará a importar desde Brasil. Una empresa del mundo, la mayor empresa del mundo dedicada a la salud del consumidor, Kenvue, si está bien dicho, Kenvue, dejará de producir algunas líneas en la Argentina para empezar a importar desde Brasil. Así lo confirmó la compañía, a la vez que, según contaron ahí, hay una nota hoy en el Cronista Comercial y el medio especializado Farmavis, su planta de Pilar permanecerá operativa, aunque con un laboratorio de calidad y un centro logístico, que es lo que suelen hacer las grandes empresas cuando se transforman en importadoras y dejan de ser productoras. Toda la estructura que tienen pasa a ser, de alguna forma, un centro logístico operativo para comercializar lo que ahora traen de afuera y dejan de producir en la Argentina. Se convierten en importadores. Claro, entonces la red que ya tenían la utilizan de logística, pero con mucho menos trabajadores, obviamente. Dicen desde la compañía que la empresa se encuentra en un proceso de transformación orientado a optimizar las operaciones y garantizar mejoras a la competitividad y eficiencia para adaptarse mejor a un contexto global, regional y local, dicen, de cambio. En esta planta, una planta que operaba en Fátima, en el partido de Pilar,
se producían las toallitas descartables Siempre Libre y Carefree, además de toda la línea líquida de Johnson's Baby, que incluía shampoo, aceites, colonias y demás. Bueno, parte de toda esa producción se exportaba a distintos mercados de la región. Ahora dejará de producirse, se produce en Brasil y lo importan a la Argentina. Y de alguna forma esto ya lo empezamos a ver. Hace poco les contaba el caso de Lumilagro, ¿no? También una empresa estandarte, además en términos culturales, ¿no? De alguna forma, que deja de producir en la Argentina y empieza a importar termos de China. El 60% de los termos de Lumilagro ahora vienen de China. Y así con varias empresas y varios sectores que empiezan a importar, y esto está destruyendo el aparato productivo local y por lo tanto los puestos de trabajo. Y está pasando en distintos puntos del país. Fíjate en Tucumán, el parate de producción de Scania en Tucumán dejó suspendidos a 520 trabajadores. La planta de Scania en la provincia de Tucumán detuvo temporalmente su producción hasta este domingo, hasta el 20 de julio, del 7 al 20 de julio, en el marco de una reducción, en principio global, de la demanda de camiones y de colectivos que afecta a la industria automotriz pesada. La medida implicó la suspensión de 520 empleados, fue previamente acordada entre la empresa y el personal e incluye el pago de una compensación no remunerativa para mitigar el impacto económico sobre los trabajadores. Una compañía de origen sueco explicó que la decisión busca preservar la estructura productiva y garantizar la sostenibilidad de la operación argentina. Es decir, ya se habla de preservar la estructura productiva. La planta, ubicada en la localidad de Colombres, es una de las principales fuentes de empleo industrial de Tucumán, en la provincia, y produce componentes que se exportan a varios mercados internacionales, principalmente Brasil y Europa. Pero además, esta tendencia que empezamos a ver de grandes empresas que entran en crisis, afecta también a toda la cadena de proveedores, a las otras empresas más chicas, que dependen de esas grandes empresas y que también tienen que empezar a ajustar su actividad ante la menor producción de estas plantas. Todo esto es menos laburo, ¿no? En distintos sectores. Veamos también el caso de los textiles. En La Rioja, por ejemplo, el ajuste de Milei dejó sin aguinaldo a la mayoría de los trabajadores textiles. Frente a las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno Nacional, cuentan hoy en El Destape, la situación del sector textil en el Parque Industrial de La Rioja se agrava cada vez más, según informó Gustavo Castro, administrador de la Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines, el FONIVA. 14 de las 19 empresas del rubro no pudieron abonar el medio aguinaldo a sus trabajadores, lo que representa un 70% del total de los trabajadores. Es una situación que no se veía desde hace años, es lo que dicen desde el sector, y que incluso empresas que nunca habían tenido problemas para pagar, ahora se les está complicando. Incluso ya hay algunos sectores, algunos muy específicos, pero en general empieza a verse cómo se va cortando la cadena de pagos. Eso ya es también un indicador de futuras crisis, ¿no? Como claro. Cheques rebotados y ese tipo de cosas que empiezan también a observarse, ¿no? Sumado eso a que, digamos, muchas de las fábricas, de las industrias que estás mencionando, que están, digamos, apostadas, ubicadas en pequeños pueblos, Claro. en diferentes provincias, cómo afecta todo eso el ecosistema alrededor de esas fábricas y de esas industrias, ¿no? Sí, claro, el consumo del lugar, el comercio. Tal cual, sí, la vida cotidiana, digamos, de ese pueblo. Exacto, en particular. todo se achica, todo se complejiza. Pero este es parte del plan. Yo quiero decir, no son efectos no deseados o daños colaterales. Esto es parte del plan. Destruir el aparato productivo, transformar a la Argentina en un país primarizado, de exportación primaria y de importación de productos, es parte del plan, ya pasó, es la tercera vez en la historia reciente. Pasó con Martínez de Oz en la dictadura, pasó con Menem durante los 90 y está pasando otra vez ahora. Ni siquiera con Macri, en parte con Macri en algunos sectores, pero ni siquiera tanto como lo que estamos viendo ahora. La caída en la utilización de la capacidad instalada, en el caso particularmente de la indumentaria, tiene que ver con el derrumbe en las ventas del sector, con la importación irrestricta, sin ningún tipo de contemplación, que arrasa las industrias textiles y las lleva a una menor producción y por lo tanto un escenario de despidos y suspensiones como ya se viene registrando en distintas provincias. Cambiamos de tema. Mientras tanto, la lucha también, con una marcha a Plaza de Mayo. Ayer los trabajadores del Garrahan volvieron a confrontar con el gobierno por mejoras salariales. Vamos a escuchar algunos testimonios recolectados por El Destape en la movilización, de testimonios de profesionales de la salud junto a pacientes, familias y dirigentes gremiales que se manifestaron en apoyo en general al sistema de salud y en particular al Garrahan. La situación es muy crítica. Llevamos meses de conflicto, no tenemos respuesta, no tenemos diálogo, no hay soluciones.
y todo el tiempo que pasa son profesionales que se van, es gente que va desarmando los equipos multidisciplinarios. Estamos como muy preocupados por lo que está pasando en el hospital y la verdad que la respuesta no se asoma. Acá le salvaron la vida a mis hijos y esto hay que acompañarlo. La verdad que vos a tu familia le defendés a capa y espada en todo momento. Al gobierno yo lo que le diría es que no somos números, somos seres humanos y acá está tratando con seres humanos realmente. Estamos en un momento de emergencia sanitaria. Ya nosotros veníamos luchando por un sueldo sobre la línea de la pobreza, lo cual no se cumplió todavía. Solamente nos otorgaron un bono no remunerativo que no impacta en nuestros aportes, en nada. Y por sobre eso deciden transformar el sistema de residencias en un sistema de becas, que para que quede claro es algo que busca precarizar el trabajo. Y el Garrahan, la verdad que es un estándar de calidad en salud y de forma gratuita. O sea que es uno de los lugares en los cuales chicos y chicas de todo el país que quizás tienen recursos o no los tienen, pueden encontrar respuestas a patologías de alta complejidad que no pueden resolverse en otros puntos. Ahí los testimonios, una gran movilización, la de este jueves, en compañía de los trabajadores del Garrahan, del reclamo de los trabajadores del Garrahan, pero del sistema de salud en general. Fue una marcha federal con réplicas en distintos puntos del país. Muy buen acompañamiento de distintos sectores del mundo sindical, político y social. Y bueno, en principio ninguna respuesta por parte del gobierno. La respuesta institucional fue enojarse con Futurock porque había hecho un programa de radio en la entrada del Garrahan. No pero mucho fue más. Muy conmovedor, seguramente todos lo deben haber visto en las diferentes coberturas, la cantidad de gente, de padres, de madres, de chicos chicos, de chicos grandes que fueron atendidos en el Garrahan, incluso madres y padres de chicos que ya fallecieron, pero que fueron ahí, atendidos en el Garrahan. La verdad que fue súper conmovedor eso, porque se notaba que estaban ahí porque necesitaban decirle a la gente, a la sociedad, a la comunidad, al pueblo, que el Garrahan sirve y que además de el altísimo nivel profesional que tienen, son seres humanos maravillosos que los contienen todo el tiempo. Eso fue lo que se vio en todos los testimonios de ayer en la marcha. Es cierto. Es muy importante lo que suceda con el Garrahan, porque ahí yo creo que puede marcar un punto de inflexión para el futuro del gobierno, ¿no? Y por lo tanto, de todos nosotros. Porque si logran vaciar, reventar, romper al Garrahan, con lo que representa, con lo que socialmente representa, si vos podés ajustar y romper al hospital pediátrico más importante de la Argentina, el que se encarga de salvarle la vida a niños y niñas de todo el país, que atiende a más de la mitad de los pibes con cáncer de la Argentina, si vos rompés eso, y atrás puede romper casi cualquier cosa. Si no hay una reacción para sostener socialmente, políticamente, al Garrahan, bueno, ¿qué queda para el resto de los sectores? Da la sensación de que es la barrera que si se rompe ya se empieza a resquebrajar todo, ¿no? Sí, correcto. Bueno, eso hasta ahí, las últimas novedades de la política nacional. Hay por estas horas mucha rosca, porque mañana a la medianoche cierran las listas de quiénes van a ser los candidatos en las elecciones bonaerenses, que por primera vez están desdobladas de las nacionales. Toda la atención puesta en quiénes van a ocupar los principales lugares de la boleta de legisladores, que la primera sección, la tercera sección, todo eso. Pero la verdad, qué sé yo, al lado de todo esto, honestamente me importa bastante menos, pero lo charlaremos el lunes ya con los nombres sobre la mesa. ¿Qué está pasando en el mundo, Ori? Cortito y al pie. Les cuento que cada día que pasa sube un poco más la temperatura entre Donald Trump y Lula. El presidente de Brasil comentó ayer en un mensaje dirigido a la nación la decisión de Trump de imponer un arancel del 50% a partir del 1 de agosto. Y eso en la represalia, recordemos, por el juicio, por el golpe de Estado que lo tiene justamente a su amigo Jair Bolsonaro sentado en el banquillo de los acusados. Escuchamos un fragmentito. Minhas amigas e meus amigos, fomos surpreendidos na última semana por uma carta do presidente norte-americano anunciando a taxação dos produtos brasileiros. Lula dijo que su país apostó al diálogo, pero en lugar de una respuesta, lo que vino de Estados Unidos fue un chantaje inaceptable, dijo, con amenazas a las instituciones y datos
falsos sobre el comercio bilateral. Defendió la independencia del Poder Judicial y advirtió que cualquier intento de presión externa es un atentado contra la soberanía nacional. Dijo tener una indignación aún mayor por aquellos políticos brasileños de la política local que apoyan la medida de Donald Trump. Los tildó de traidores a la patria. No les importa la economía del país ni los daños causados a nuestro pueblo, dijo. Y exigió también que las plataformas digitales extranjeras, con las que también viene teniendo una fuerte disputa, cumplan la ley brasileña como cualquier empresa nacional. En resumen, lo que hizo Lula es pasar en limpio lo que ya viene diciendo desde hace unos días, ¿no? De manera más informal. Al mismo tiempo, el patotero Donald Trump sacó a relucir en las redes sociales una nueva carta. Esta vez, esa carta dirigida a Jair Bolsonaro, que desde este viernes lleva una tobillera electrónica, ¿no? Le dijo en esa carta: vi el terrible tratamiento que está recibiendo en manos de un sistema injusto dirigido contra vos. Este juicio debe terminar inmediatamente, dijo Trump, en una muestra, obviamente, de injerencia totalmente desacomplejada. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. De 14 a 17 horas. En El Destape 1070.